sesgos nosotros mismos y la IA también cae en sesgos. De no depender solamente de una persona al lado, sino de algo más que esté alimentado por una persona y que nos pueda dar opiniones similares. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Estudio Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos y nosotros queremos aportar desde otro enfoque, la inteligencia artificial, pero con corazón y enfoque humano. Hoy nos acompañan dos personas del equipo que admiro un montón y hemos llevado muchos procesos juntos. Y en este caso son Primavera y Koichi, que se van a presentar y nos van a contar un poco de su trayectoria antes de empezar. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad que me emociona mucho estar hoy acompañándoles y con un tema que nos inspira bastante. Yo tengo ya cerca de 15 años de experiencia profesional. Mi recorrido comenzó en el mundo de tecnología desde programando, o sea, gran parte de mi vida tuvo que ver con crear software y en el proceso de mi desarrollo de carrera me conecté con el mundo de la diseño de experiencia. Conocí la usabilidad y desde ahí supe que quería estar más en diseño. Al cabo de un tiempo hice básicamente una conversión de perfil y desde hace unos 5 o 6 años estoy trabajando todo lo que es diseño de experiencias, con foco sobre todo en cómo potenciar desde el lado más humano. Y bueno, ahora mismo en Studio tengo ya, digamos, el tiempo de este año que va ayudando a salir adelante el equipo en Perú, que hemos despegado este año, y me encargo de guiar al equipo para desarrollar el talento que tenemos acá y lograr que, bueno, todos los proyectos que tengamos pues salgan adelante. Ya, muchas gracias, tú, Koichi. Bueno, antes que todo, Oli, ¿qué tal? Bueno, yo vengo del mundo publicitario, me he desempeñado más de 10 años en el tema de publicidad y dirección de arte, diseño gráfico y dirección de arte publicitario y bueno, actualmente en estudio estoy como consultor de diseño y branding. Trabajar con este equipo es súper genial. En realidad, el mundo corporativo es súper amplio y bueno, es una experiencia nueva y una aventura genial, ¿no? Ujú. Bueno, gracias a los dos por venir aquí. Eh, Me gusta este tema porque no vamos a hablar de cómo usar la IA como tal, sino cómo es sentir, crear y desarrollar equipos en un mundo donde la IA ya está en todo, por decirlo así. Entonces, para arrancar, la primera pregunta es, ¿qué les provoca la frase o qué piensan cuando digo IA con corazón? Bueno, en principio, IA con corazón me hace pensar en el core de lo que hacemos en el estudio, ¿no? Que es ponernos justamente en ese lado más humano de todo lo que es tecnología, verlo con el propósito y el sentido de por y para quién estamos diseñando. Entonces, para mí es recontra bien inspirador pensar en tecnología poniéndole rostro humano. Para mí es eso. O sea, IA con corazón es pensar no en la herramienta, sino pensar en para quién voy a diseñar aprovechando la IA, por ejemplo. Sí, sobre todo que existen diferentes herramientas, ¿no? Unas más avanzadas que otras, con inteligencias artificiales más nutridas, ¿no? O que te dan resultados más exactos, pero claro, sigue siendo artificial. Y la única manera de que esa herramienta nos pueda servir para poder llegar a las personas es nutriéndola con sentimientos que de repente uno quiere transmitirle, ¿no? A la persona. Entonces, va nutriendo poco a poco y esa IA va viendo por medio de su inteligencia cómo llegar a las personas, cómo crear inteligencia, o sea, campañas o conceptos con corazón, con sentimiento, con un sentimiento que de repente un humano se puede demorar 10 horas y tú nutres a esa inteligencia en un par de horas o 3, 4, 5 horas en minutos te puede sacar algo que realmente tú dices, wow, esto está muy interesante y puede conectar con los demás, ¿no? Claro, y en ese sentido, ¿ustedes creen que hay, digamos, razón en este miedo o barrera que se tiene con que la IA pueda reemplazar lo humano? ¿O es que no lo estamos viendo todavía el potencial como un aliado? No sé, de su perspectiva, ¿cómo lo ven? Yo en la parte en diseño, por ejemplo, yo era de los que era más escéptico al uso de la IA. ¿No? Por ser un tema publicitario clásico, diseñador clásico, no quería meterme tanto en este mundo hasta que una amiga, un día que estábamos en la casa conversando, llegó y me dijo, oye, ¿has visto las nuevas herramientas de Photoshop? No sé qué. Y dije, wait.
¿De qué me estás hablando? De esto y eso. Y yo dije, bueno, no, pero es que yo clono y voy copiando el fondo, pero eso lo haces en segundo, me dijo, mira, haces esto, esto, seleccionó, clic, me dijo, ok, esto está interesante. Y ahí poco a poco dije, o sea, te ayuda a agilizar procesos, ¿no? Que de repente antes tú te podías demorar un mediodía corrigiendo un fondo, extendiendo un fondo y ahora lo haces así, en 2 segundos, ¿no? Entonces, eso al menos a mí me ha servido muchísimo, ¿no? En el campo de la edición de fotos, ¿no? De primavera. Es que me has hecho recordar y me transportó a un momento donde una etapa de proyecto con, ¿sabes? Con unos picos altísimos de cosas y ya que apareció la IA, wow, eso me pareció súper tremendo y me ayudó muchísimo para bajarle el nivel de estrés, porque con la sobrecarga de trabajo a veces uno como que se apasiona tanto en las cosas que está haciendo y la herramienta, o sea, como IA, te ayuda a acelerar el proceso, como bien lo dices, y eso repercute en el bienestar de la persona. O sea, nosotros como profesionales queremos hacer la chamba, como sabes, muy bien, así y a veces tenemos como tantas cosas. La IA me ayuda a aliviar esa carga, imponiendo con ella para que me facilite completar algunas tareas que son más mecánicas. Entonces, y que toman tiempo. Entonces, eso repercute en el bienestar para justamente compensar lo que es esa carga de trabajo, ¿no? Claro. Entonces, repercute no solamente en proceso, en productividad, sino en el bienestar que puede tener la persona al aliviar esa carga de trabajo, ¿no? Y en ese sentido, o sea, que ya veo que los 2 lo usan básicamente para todo, ¿dónde está la línea de depender de la IA y usarla solamente como un aliado? O sea, ¿dónde se dibuja ese límite ético, por decirlo así, para ustedes? Claro, llega un punto en el que depender tanto de la IA crea cosas demasiado automáticas. Y ahí es donde tiene que entrar el cerebro de la persona y decir, ok, ya tú me has dado esta base o estas 10 respuestas, por así decirlo. Ok, no las quiero colocar tal cual, o sea, quiero ver, primero es el análisis de la persona, porque claro, la inteligencia te va a dar muchas cosas, pero depende de uno qué tanto quieres tomar de la IA. ¿No? La IA también te puede dar imágenes o videos que tú dices, ah, se ven súper real, pero ¿qué tanto lo puedo aprovechar? O sea, yo me pongo a analizar luego una imagen que de repente le pido, fondo desenfocado, persona ahí, y claro, te lo hace muy bien. Pero digo, ¿qué tanto más yo le puedo aportar a esa imagen con mi conocimiento, con mi percepción, ¿no? Para que eso mejore, ¿no? Un guión igual, o sea, te puedes hacer un guión, pero ¿qué tanto el guión va guiado literalmente al público al que quiero dirigirme y no solamente por lo que la IA me quiera soltar? Ya. Y desde tu lado, prima, ¿cómo lo ves? Que tú ves más proceso y quizás te sirve más. ¿Cómo dibujas tú esa línea de no depender tanto de la IA, sino que sea tu aliada, pero no que te marque todo, por decirlo así? Sí, es un buen punto porque sí me he encontrado como que en esa situación en la que no abusarle de la IA, porque así como los celulares y todo lo que es tecnología, repercute en el desarrollo del ser humano. O sea, nuestras capacidades cognitivas, todas esas capacidades que hace años la gente recordaba números de teléfono de toda la familia. Y hoy día nuestra capacidad de memoria ha bajado porque nuestra atención ha cambiado, ¿no? Otras maneras de interacción. Y claro, por ejemplo, cuando yo he utilizado en un proceso particular que este año lo vivimos en conjunto, la IA para mí tiene que marcar, creo que tres cosas a delimitar. Una, que tiene que ver con la ética, ¿no? O sea, hasta qué punto nosotros, y la ética depende mucho de la persona, ¿no? O sea, tú marcas el límite de, o sea, qué información le das a la IA bajo los modelos y tal, o sea, para tener ese cuidado de anonimizar la data, por ejemplo, más allá de la responsabilidad de cuidar la data de los clientes o de la empresa, sino anonimizar, por ejemplo, no subirle una foto de cualquiera persona, sino cuidar, por ejemplo, el rostro, ¿no? O sea, si quieres jugar con una imagen, o sea, cuidar de que no le des a la IA información que quizás, o ver la configuración en las herramientas de que efectivamente tu información que le estás compartiendo quede en tu, digamos, espacio seguro, ¿no? Entonces, esas son como que, esa es la parte de responsabilidad que tenemos en el uso de estas herramientas poderosas para que, pues, esa ética que queremos tener se pueda aplicar. Y los otros dos puntos tienen que ver con la empatía, ¿no? Porque nosotros mismos a veces como que podemos caer en sesgos nosotros mismos y la IA también cae en sesgos.
Entonces, como que tener ese pensamiento crítico, que ese es el tercer punto, de nosotros mantenernos súper activos, de que, ojo, eh, la IA te va a ayudar a acelerar procesos, pero eres tú el que tienes la capacidad humana de distinguir hasta dónde o hasta dónde más llevarla, ¿no? O sea, entonces, nuestro pensamiento crítico hay que seguirlo entrenando. O sea, no debemos dejarnos como la parte fácil de la guía como herramienta nos resuelve, sino que retarnos a que más bien nos ayude a entrenar ese pensamiento crítico y a entrenar esa empatía. Y de la perspectiva de ambos, ¿cómo ustedes nutren, sea este pensamiento crítico o digamos, mejor dicho, este propósito para crear cosas? O sea, es que en realidad es como cuando tú pimponeas con en mi caso, ¿no? Que tantos años en publicidad, pimponea con tu dupla creativa, ¿no? O sea, decirle, oye, pienso esto, ¿tú qué opinas sobre este tema, ¿no? Me das opinión y luego yo responderle con mi opinión y así ir poco a poco nutriendo esa conversación, ¿no? Y al final, en un punto de quiebre, decir, ok, a ver, lánzame una idea de gráfica o lánzame una idea de imagen. Te la lanza y luego tú analizas eso y de acuerdo a tu perspectiva vas mejorándolo ya con tus herramientas de repente y luego lo vuelves a pimponear con la IA y así va, ¿no? Yo al menos ese es mi proceso de trabajo, ¿no? Un ida y vuelta, ¿no? No decirle, oye, ¿sabes qué? Dame 5 frases, ya, listo, queda esta, listo, se acabó. No, así es un ida y vuelta, un ida y vuelta, porque es para todo. Por ejemplo, hace poco estábamos creando un video acá en Estudio Perú y claro, tú le subías una imagen y le decías, anímame esta imagen o dame un prompt para esto. Y te lo animaba de cierta manera, pero no siempre lo hacía bien. Entonces, hay que ir una prueba más, otra prueba más, cambiando el prompt, cambiando la explicación, una tras otra, es prueba tras error, ¿no? Hasta que tú digas, ok, esto me sirve y vas sacando cositas, ¿no? No es que te va a hacer el trabajo completo, ¿no? Sino que te va dando cositas, cositas, cositas con las cuales tú ya como profesional tienes que ir enlazando y armando, ¿no? Mm. Y de otro lado, primo, o sea, por como te he visto, siento que es similar al proceso que tiene Goichi, pero desde, no sé, el lado que tú tienes de optimizar procesos, ver la experiencia de usuario, o sea, ¿cómo lo ves también? Hace un tiempo, en una conversación en LinkedIn, surgió un tema que era como que cómo hacía uno para dejar de procrastinar, ¿ya? Entonces, ahí en ese momento yo me quedé ante la pregunta y digo, "Oye, ¿verdad?". Porque creo que todos alguna vez hemos procrastinado, ¿no? Entonces, la verdad que me di cuenta que cuando me pasaban esas situaciones, me ponía a pensar en el usuario, la persona, o sea, esto no es romantizando, de verdad que me ha pasado. Y como que le pongo rostro y digo, oye, mi trabajo es para lograr que esta personita tenga una mejora en el proceso que está siguiendo en el producto que va a recibir. O sea, entonces, cuando le pongo rostro, lo conecto mucho con ese sentido de hacer, de diseñar, de crear cosas para que repercuta en un ser humano. Entonces, ese propósito se conecta con, o sea, qué estoy haciendo y qué herramientas me están ayudando poniéndole rostro en cómo mi trabajo va a repercutir. Entonces, un poco eso, ¿no? Claro. Y en ese sentido, o sea, ¿qué riesgo puede haber si es que hacemos las cosas sin pensar en el usuario final o en quién va a recibir, en tu caso, el mensaje, la imagen, todo esto? Sobre todo si es que trabajamos con IA, o sea, porque claro, está este proceso de pimponeo y así, pero ¿qué pasa si nos olvidamos de la persona quien va a recibir este mensaje? ¿Qué riesgos desde la experiencia de cada uno puede haber? Creo que el riesgo llega en ese caso cuando, si se hace de esa manera, que visualmente se puede ver hermoso, lindo, bello. Pero claro, cuando tú le expones a la persona, dice, esto no me toca, no me está llegando. O sea, ponte, si estamos hablando de si la publicidad va a un público B o C, ¿no? Y tú muestras puras personas con un estatus de vida A, es como decir, espera, esto es muy complicado que vaya conmigo, no es mi estilo de vida, ¿no? O si estás hablando de fiesta, ¿no? O perdón, de algo muy, muy serio, y tú le muestras un lenguaje muy fiestero, muy alegre, es como que, espera, o sea, esto no soy yo, este no es el tema que tú quieres tocar. Entonces, corres el riesgo de eso.
Por eso es que existe también la parte humana, ¿no? No es trabajar con que decirle a la IA, sabes que tú hazme todo, sino que uno tiene que analizar lo que hace. Me he recordado de un caso de este año, al comienzo cuando empieza a arrancar estudio este año, estábamos ayudando a las áreas de negocio a ayudar a potenciar como el discurso comercial ya de uno de los mercados. Y había que como que potenciar una presentación y salió, digamos, la posibilidad de crear una especie, una canción, ¿no? Que vendiera un poco el concepto del tipo de proyecto que quería este mercado impulsar. Entonces ahí utilicé una IA, ya alimentándolo con diferentes informaciones de la propuesta que se tenía y particularmente eh, sonaba bacán, o sea, sonaba súper chévere, o sea, estaba como que conectaba y a todo el mundo le gustó y ayudó a que la conversación que tuvieron con un CEO de un banco acá, el equipo directivo se enamoró y gustó y sí, o sea, ayudó a cerrar la negociación. Ahora, después, reflexionando un poco más, nos dimos cuenta que estaba muy chévere, pero era más un son medio español, medio rumba española, o sea, tenía más esa movida pero realmente para el público peruano no era, digamos, lo más idóneo. Entonces sirvió para el propósito de negocio, pero al final darse cuenta de que tal vez te funciona bien para un objetivo y entender muy bien realmente para qué público realmente quieres entregar, ¿no? Entonces, eso es importante. E imagino que siempre está bueno el hecho de testear, sea un producto, sea, o sea, no sé, digamos, algo digital o algo visual, el contrarrestarlo con el público final, que creo que es lo que hicimos en algún momento, en algún proceso. Sí. Claro, y ya, y en ese sentido, o sea, ya hablando del producto final, sea un proceso, sea em, una pieza gráfica, ¿qué hace que realmente esto conecte con las personas? O sea, fuera de la IA, fuera de esto, en base a su experiencia, ¿qué es lo que tiene que tener para conectar con el usuario final? Sentimiento. O sea, primero que claro, está muy romantizado eso que todo tu trabajo tiene que ser con amor. Sí, claro, todos hacemos algo con o sea, nuestro trabajo con amor, ¿no? Porque si no, simplemente seríamos máquinas, y no es la idea, ¿no? Hacemos nuestro trabajo con amor porque pensamos, nos llega un punto en el que uno se enamora de su público a quien quiere llegar. Uno se enamora de su marca, ¿no? La marca no es un ente gaseoso. O sea, es algo que tiene personalidad. Es como si tú estuvieras con tu pareja, o sea, tú estás con tu pareja porque te enamoraste de tu pareja, en teoría, En teoría. ¿no? Sí. ¿No? Entonces, tú estás con alguien porque te enamoraste de esa persona. Entonces, es igual con tu marca. Tú te enamoras de tu marca, te casas con tu marca y quieres que tu marca respire lo que su público necesita, ¿no? Igual, o sea, la IA es igual, o sea, te ayuda de mil maneras para que tú puedas, de repente agilizar o facilitar ese proceso para que tú puedas llegar a darle a la marca o al público lo que realmente necesita. Yo le pondría una palabra, alma. O sea, lo que hacemos que tenga alma, que sientas que realmente tiene esa sustancia que, que va a permitirte crear algo para que conecte, ¿no? O sea, desde procesos de innovación o procesos de ir a campo y lograr que la gente te cuente en focus o relevamiento de información, hasta creando una aplicación, o sea, todo lo que es producto digital o creando marcas, ¿no? O sea, todas esas cosas que nosotros hacemos desde este estudio, ¿no? Como diseñadores en general, creo que es tener muy presente y ahí es donde definitivamente, o sea, lo siento, o sea, lo siento de que sentir, ¿no? No de lo siento de... Entonces, que el ser humano todavía tiene mucho que dar y como que está en nosotros lograr que estas herramientas, que nosotros estamos en una posición de mejorar procesos o cambiar procesos, si bien es cierto, van a desaparecer algunos tipos de empleo y demás profesiones, está en nuestro rol ayudar a las empresas a que esos procesos cambien y también involucren y la creación de nuevas, digamos, formas de que la gente participe, que sea escuchada, ¿no? Entonces, ahora la IA, si la IA ahora inclusive puede ser casi que omnipresente por tema de interfaces auditivas, o sea, eso tiene una potencialidad tremenda. O sea, por ejemplo, en el tema de doctores, tema de procesos médicos, imagínate el doctor
que ya no tiene que estar pendiente de llenar las cosas, sino que solamente ahí la IA está escuchando cómo puede estar mirando más a su paciente. En lugar de estar mirando la pantalla, registrando, va a estar más mirando a su paciente. Entonces eso le da un vuelco tremendo a que realmente tengamos la capacidad de conectar más con ese propósito, esa sustancia, esa alma que queremos que tengan las experiencias o las interacciones entre seres humanos, ¿no? Oye, y en ese sentido también para, o sea, para potenciar estos procesos y tener PIOMs, estos productos finales con más alma, con más amor, se puede entrenar a la IA para eso. Y es, En cierta manera sí, ¿no? Se le entrena para que nos dé cosas más tiradas hacia ese lado, ¿no? Pero es un trabajo, no es un trabajo sencillo de que ya quiero que me des una campañita con amor. No, Mm. se tienes que ir de a poquitos, endulzándola, dándole detalles, dándole así cositas, detallitos, ¿no? Para que pueda realmente pensar de la manera en la que, en la que pueda funcionar para las demás personas. claro. Y en ese sentido, o sea, ¿cómo imagina un equipo que trabaje del lado de la IA sin estas fricciones? En general, sea la IA o tecnología quizás. Porque tú nos decías, el tema de las redes sociales, em, que a veces más que conectarnos nos desconectan. Entonces, ¿cómo sería un equipo tal cual que trabaje de la mano con la IA? ¿Qué tendría que pasar para que se dé eso y nos potencie como especie, por decirlo así? El Primavera hizo un ejercicio hace poco de meter nuestros datos, o sea, nuestro perfil de trabajo Ujú, en la IA y arrojó resultados para poder mejorar, ujú, ¿no? Y fue muy interesante porque, claro, no lo tomó del lado, de tú estás cometiendo este error, no, esto está mal, no sé qué, sino nos lanzó comentarios más de cómo progresar como profesionales y como personas. O sea, nos tiró la bombita, por así decirlo, por otro lado, ¿no? Nos cambió la jugada. sí. Y fue como que yo llegué esperando a la reunión esperando que, bueno, me dice, ya, no, no, ya fuiste, ¿no? Y me dijo, no, es que lo que esto lo has hecho muy bien, pero de repente puedes mejorarlo, potenciar este otro lado Ujú. con esta otra herramienta. Y yo dije, ey, 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 eso está ahí muy bonito. Y así sí me gusta que me den retroalimentación, pues, ¿no? Así me puedes criticar todo lo que quieras. Pero te saqué compromisos. Ah, claro, obviamente, ¿no? Ah, Pero claro, esa es bueno, parte de, no, ¿no? Pero claro, es una forma de tomarlo por otro lado, ¿no? Y cómo mejorar sin ser tan tajante, ¿no? me emociono porque fue un experimento, ¿ya? Este, Ah, o sea, nos tomaste de conejillo de Indias. de hecho, ya, ¿qué pasó? Estaba ante la situación de que con todo lo que estábamos chambeando, el proyecto, tal, iba a cumplirse 3 meses, Koichi y Vane, que estaban en el equipo, y yo, a ver, ya a los 3 meses, como que momento oportuno para hablar de feedback, retroalimentación, o feed forward, que le Ujú. hicimos ahí. Y entonces dije, pucha, estoy con tantas cosas, ¿cómo hago para poder pensar en la sesión, ¿no? Y darle el tiempo, porque por la responsabilidad del caso, como que dedicarle a realmente hacer como que esa reflexión. Y entonces, hoy, pero a ver, voy a ir alimentando en unos chats, ¿no? O sea, con conversaciones con ChatGPT. Bueno, por ahí, por ahí. Entonces cuando Koichi hacía algo que, ay Dios, Koichi. Pero entonces yo decía, a ver, voy a hablar con mi coach, colaborador, copiloto, ChatGPT. Y le comenzaba El cositas. psicólogo. Sí, ahí. Pero entonces era como que también ayudar a romper como que algunos sesgos míos, de mi punto de vista, ¿no? De que tal vez yo quería todo de una manera y él lo veía de otra manera y yo, ay, me he desesperado, qué sé yo. Pero bueno, a la final me sirvió para tener una reflexión como más ecuánime, más equilibrada, retándome mi mismo proceso de reflexión para darle retroalimentación. Y me ayudó muchísimo porque en la conversación tenía claro que tenía que sacarle compromiso. O sea, así como que no le voy a decir como que todo bien bonito, no, sino que ayudarle de verdad a que viera la oportunidad de crecer desarrollando lo que tiene que mejorar. Entonces ahí la IA me ayudó para un poco aliviar la carga que tenía para dedicar un tiempo o hacer un proceso más completo. Y bueno, felizmente que el experimento funcionó, ¿no? O eso creemos, ¿no?
Goichi en el medio ahí. En todo caso, o sea, por lo que entiendo de parte de los dos, es que la IA nos tiene que retar a salir de nuestra propia caja y nuestro propio sesgo, entendería. Es un buen punto, sí. En verdad que Bueno, sí, o sea, porque como te comenté hace un momento, ¿no? La IA nos puede dar una opinión, pero no necesariamente tenemos que ir con esa opinión y ya, eso es lo que nos da, ese es el trabajo final, sino nosotros dar un paso adelante, ¿no? Porque si no, es como que, ¿sabes qué? Mejor el cliente confía en la máquina y no nos contrata a nosotros. Nosotros somos realmente los que pensamos porque nosotros alimentamos esa inteligencia para que piense o nos dé resultados que nos puedan acercar al resultado final, ¿no? Y lo que nos da, nosotros ir uno más allá, o uno, o dos, o tres pasos más allá, para mejorar lo que nos da. No que así potenciaríamos los equipos, claro. si la IA la vemos como parte del equipo, me gustaría que tuviese como que una forma, ¿no? O sea, de repente una mascotita, así como que cuando, ¡ay, no me! Claro. Pero, o sea, somos mucho de ver, ¿no? De sentir que es alguien que existe, qué sé yo, ¿no? Eh, pero que sí, que nos rete. O sea, me gusta eso, que has dicho porque que nos rete, que nos haga pensar diferente, pensar fuera de la caja, que si yo veo todo cuadriculado me haga ver otras formas. O sea, sí, que me rete, ¿no? Que me ayude a mejorar en ese sentido. Y así, o sea, por ejemplo, a mí se me viene que la cualidad que nosotros deberíamos tener en este nuevo, digamos, en este nuevo mundo es humildad para poder decir que yo no soy la persona que tiene la última palabra. Ujú. ¿Ustedes cómo lo ven? O sea, ¿qué cualidad deberíamos tener o qué característica deberíamos desarrollar humanas para poder trabajar mejor con la IA? Sobre todo, creo que el saber escuchar, ¿no? Porque te van a lanzar muchos comentarios. Hay muchos clientes que dicen, no, eso lo haces con inteligencia. Tú dices, no, o sea, es una herramienta, sí, pero tómalo como una herramienta, como un aliado. No, ellos no te, la inteligencia aún no te va a dar todo lo que tú vas a necesitar para cumplir tu objetivo. Necesitas de todas maneras de la mente humana que potencie más eso, ¿no? Entonces, creo que el saber escuchar, el saber tener paciencia, porque a veces te lanza unas cosas de inteligencia que tú que te quedas, no, creo que por ese lado no va, amiguita, ¿no? Entonces hay que saber tenerle paciencia, ¿no? Y sobre todo eso, tú tener las cosas claras y alimentarla como se debe para que no te lance cosas que no debe hacer. Comparto lo que dice Koichi porque creo que es una manera de pimponear y entrenar esa paciencia. La humildad, como has dicho, también creo que es importante. Y creo que la curiosidad, o sea, no dejar de ser curiosos, en no quedarnos quizás con lo primero, sino que más allá, ¿no? O sea, también ahí como que, ya va. O sea, porque a veces uno como que por rápido, como que, sí, está chévere, suena bien, tal, ¿no? Pero tener como que esa curiosidad de, ¿y ahí qué más? ¿No? O sea, entonces ese bichito de la curiosidad del ser humano, yo creo que hay que seguirlo cultivando y no perder. Entonces, como para resumir esta parte, humildad, saber escuchar y curiosidad son como que algunas cualidades humanas que nunca se deben perder, o al menos en esta última era no debemos perder. ¿Hay otra que crean que falte rescatar? Yo creo que la curiosidad, o sea, el ChatGPT nació de una manera, ¿no? O sea, la inteligencia artificial nació de una manera, de la curiosidad de las personas por buscar maneras de cómo automatizar procesos, de algo que nos pueda dar soluciones más sencillas, más rápidas, de no depender solamente de una persona al lado, sino de algo más que esté alimentado por una persona y que nos pueda dar opiniones similares. O sea, nació de la curiosidad de alguien. Todo lo que tenemos, los metales, la madera, todo las construcciones, la misma computadora que tenemos acá, el mismo vaso, nació de la curiosidad de alguien Ujú. o de alguna cosa, de alguna necesidad para tener esto, ¿no? Pensamiento crítico, o sea, de todas maneras, que no se nos pase, que creo que va un poquito conectadito con lo de curiosidad, porque es como que no dejar de, eh, no volvernos máquinas, Ujú. porque si nos volvemos máquinas nos van a poder desechar. Entonces esa diferenciación del ser humano tiene que ver con
la diferenciación que hacemos contra la tecnología misma. Entonces, curiosidad, humildad, ¿no? Para escucha y, bueno, de pronto empatía, que tiene que ver con la escucha también, poder pensar en el otro, pensar en para qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Y yendo ya a futuro y hablando de estos procesos en conjunto, ¿cómo lo ven de acá, por ejemplo, a 5 años? eh, la creación de contenidos o el manejo de procesos con inteligencia artificial, siguiendo esta fórmula de, claro, inteligencia artificial más la parte emocional, la parte de la humildad, de la escucha que nosotros tenemos. Pues, de acá a 5 años, de hecho, no sabemos si en unos cuantos años esto ha avanzado así como lo vemos ahorita, de acá a 5 años nos va a dar resultados súper, súper reales, ¿no? A mí lo que me da miedo es no poder volver a un set de grabación con actores o cámaras, con personas reales a las que yo le pueda, hablar, indicar, darle más cosas, ese trato humano. Eso es lo que a mí me da miedo, ¿no? No tener ese trato face to face con la persona, sino tener que estarle diciendo todo a la máquina que lo haga, y creo que eso es algo que no se debería de perder, ¿no? Más adelante, de repente sí se puede hacer, o sea, hay, campañas que se han hecho con IA, hay videos que se han hecho completamente con IA, pero claro, o sea, ¿dónde queda ese? Está muy chévere, muy bonito, cumple y todo lo que quieras, pero ¿dónde está ese trato humano con la otra persona, no? O sea, creo que la forma de verlo, antes de pasar a tu respuesta prima, es el tema también de cómo redireccionamos ese trato humano. Porque claro, podríamos hacer todo con IA o todo un spot. Pero no va a depender de solo una persona, o sea, va a haber un director de arte que te diga, no sé, que la iluminación sea así y tú le dices a la máquina. Pero, o sea, ¿cómo redirigimos esos procesos? ¿Cómo te imaginas tú a nivel creativo y de realización que esos procesos van a evolucionar quizás? Es que los procesos están evolucionando siempre, ¿no? ¿Cómo me lo imagino de acá a unos 5 años más? Pues, va a ser más complejo, va a ser más complejo decirle más cosas, porque vas a tener que ponerle más, o sea, de acá a 5 años la inteligencia artificial va a estar tan nutrida, ¿no? Y ya tú dices: "Okey, ya no le puedo dar siempre más de lo mismo", ¿no? Tengo que pensar qué otro pasito más darle para que me dé un mejor resultado, ¿no? Me voy a poner un poquito utópica, tal vez, pero, o sea, me parece interesante imaginándomelo de verdad entre unos años. Yo creo que ya va a haber un momento en que vamos a tener vehículos autónomos. Por ejemplo, me imagino eso, que la guía de todas maneras nos va a ayudar a hacer ciertas cosas. Por ejemplo, tener que viajar largas distancias, aliviar que ciertas personas, pues de repente sí, la responsabilidad todavía de que vaya un ser humano y tome las decisiones, ¿sabes?, críticas, eh, pero sí aliviaría, por ejemplo, en la conducción, la carga de ese conductor que estaba viajando largas rutas y todo esto, ¿no? Por ejemplo, me imagino en ese plano la conducción autónoma. También me imagino, ojalá que sí, aprovechemos la IA para volver a espacios más de conexión. Entonces, si logramos que efectivamente la IA nos ayude a que procesos de diferente, o sea, llámese trámites administrativos para ciudadanía, de entidades públicas, o llámese en el banco, o llámese en temas de proceso de educación. O sea, esa figura de que efectivamente la tecnología le quita chamba en el sentido práctico muy operativo a la gente, que está, los profesores tanto tiempo corrigiendo exámenes o Exámenes. cosas, ¿no? O sea, que el mismo sistema ha creado diferentes responsabilidades o tareas, ¿no? En donde hay que dedicarle mucho tiempo a mirar la máquina, a mirar papeles, ¿no? ¿Qué pasa si ahora volvemos a mirar más a la persona, ¿no? O sea, el poder tener más ese tiempo. Entonces, si de acá a 5 años logramos eso, yo creo que sería tremendo éxito de sociedad de utilizar la herramienta en ese sentido. Claro, y sobre todo que vas a tener más tiempo humano, ¿no? Más tiempo para poder pasar con tus hijos, con tu cachorro, con tu pareja, poder salir de viaje sin miedo a que algo vaya a medio que salir mal, entre comillas, ¿no? Entonces, agilizar eso o más bien potenciar ese tema de los procesos
corrección de examen. O sea, ¿cuánto se demora un profesor corrigiendo un examen? Dios mío. O sea, ponte que tienes una clase de 100 alumnos, cada examen te demora 1 hora de corregir, son 100 horas perdidas. Sí, Cosa que tú lo puedes simplemente ya escanear o mandarlo y te lo va a hacer así, en minutos. O sea, tienes más de 1 hora para poder pasarlo con tu familia. Claro. Y ya viendo en el lado, no sé, al alumno incluso puedes analizar su respuesta y ver cómo, o sea, cómo te ayudo ya personalmente a ti a que tu examen sea mejor. No sé. esa hiperpersonalización que buscamos con estas herramientas, o sea, de que te escucha y que te manda apps súper personalizados y te está escuchando el celular y te manda la publicación de que compre Fortemu, tal cosa más, ¿no? O sea, esas cosas. O sea, imagínate ya justo, sí, o sea, la persona teniendo más tiempo para tener conversaciones de calidad Ajá. con cada uno de los alumnos o de calidad con el paciente o de calidad con, imagínate, ya el banco. Ok, queremos que todo sea virtual, ya, pero la gente quiere verse, o por lo menos mucha gente, en un proceso hace unos años que vimos con, por ejemplo, un banco que atendía pensionistas, era de que los señores les que querían hacer la cola porque se iban a ver con sus contemporáneos, con el compañerito, con el, ¿sabes? Entonces, realmente nos hace falta más de eso. Y tal vez vamos a tener espacios, ¿no? Para prestación de servicios ya no con el propósito mismo de hacer los trámites, sino de encuentro, no sé, de afiliados será, no sé, pero, o sea, más encontrar esas posibilidades de que haya más interacciones con sentido y no estemos tan apurados. Claro. ¿Te imaginas hacer una campaña de IA para encontrarte? O sea, usa la IA para encontrarte con los demás. No sé, Me gusta, no diga, ahí estoy está, explotando, ¿no? ya, está Ah, bueno. ¿cómo hacer para que la inteligencia artificial, tú estando desconectado del mundo, pueda generar algo para poderte conectar con las demás personas, con tus amigos, con tus familiares, con personas nuevas, no sé? Claro, incluso, o sea, ya viendo el lado de negocio con tu cliente, por ejemplo, o sea, cómo lo entiendes más, cómo sientes más como él. Entonces, ya, o sea, un poco también para cerrar y retomando la pregunta al inicio, ¿cómo ven esta frase de IA con corazón? ¿Qué sentido les hace ahora? Es que IA con corazón es algo que es sentimiento, es que todo lo que te pueda crear, todo lo que tú puedas crear, eh, o co-crear con la inteligencia artificial tiene que ser como un sentimiento. No tiene que ser simplemente una automatización de que le pongo un prompt y listo, créamelo. No, ese prompt tiene que ir con corazón, con sentimiento, con una idea atrás, con una idea ya que tú le puedas decir, necesito que me crees no sé, este sentimiento. Yo sé que es medio gaseoso decirle, créame este sentimiento, ¿no? Pero los sentimientos se van nutriendo de a poquito, se van alimentando cucharadita por cucharadita, ¿no? Yo creo que la guía con corazón es una herramienta con la que tenemos que saber convivir ya en el día a día, en todos nuestros días, y de acá a futuro mucho más, ¿no? Porque si no, es depender de una máquina y una máquina no tiene en japonés le decimos kimochi, ¿no? Ese kimochi que sienten las personas por los demás. ¿Y de tu lado, prima? Guía con corazón para mí es guía con propósito, guía con alma, guía pensando en el rostro del ser humano, en el que esta guía te ayuda a mejorar, a crear cosas que realmente ayudan a resolver el día a día de las cosas de la gente. O sea, es eso, ¿no? Ponerle un rostro, tener alma, tener ese sentido de por qué la uso y cómo me va a ayudar a repercutir en otro ser humano. Ya. Bueno, gracias a los dos por la conversación. Creo que algo nos deja claro que es que la inteligencia artificial no nos tiene que alejar del humano o llevar solamente a optimizar procesos, sino de hecho el sentido de esto es que nos acerque más a ser humanos. Entonces, nada, ya cerramos el capítulo de hoy. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio de Estudio. Súper, genial. Gracias.